Buenos días, familia, espero que te sientas bienvenido esta mañana. Somos la Iglesia de Cristo en Guadalajara y es un privilegio para mí el poder compartir esta mañana nuestro devocional, nuestra clase. Continuamos con la serie de estudios titulada Vidas Grandiosas y espero que a este punto tu vida esté siendo realmente transformada, tocada por el Espíritu de Dios. Hoy no va a ser la excepción, vamos a ver un tema increíble. Y mira, algo que yo puedo ver, a diferencia de otros años, a veces tocábamos temas acerca del amor y el siguiente domingo veíamos un tema acerca del perdón y tocábamos temas que eran de importancia, que queríamos ser transformados en nuestra vida, pero este año 2021 hemos decidido hacer series de estudios y estamos iniciando el segundo mes, la quinta clase de Vidas Grandiosas. Cuando nosotros hacemos eso, quiero que te imagines una persona que de repente quiere cambiar en 15 días, pero de repente cambia de hábito y hace algo diferente a los siguientes 15 días y a la semana ya se fastidió y hace algo diferente a la semana. En realidad no ve una transformación o un impacto en cualquier área de su vida. Pero lo que hemos hecho es por este año tomar una área, desglosarla y trabajarla por los siguientes 2 meses con una serie de estudios y ha sido impactante. El día de hoy yo quiero compartirte una clase que se llama Las cualidades de un siervo efectivo. Esta es la parte 1 de 2 clases y espero que sea de mucho beneficio para tu vida. ¿Cuál es el objetivo de esta clase esta mañana? Bueno, pues es aprender cuáles son las cualidades de un siervo efectivo. Si no poseo alguna de esas cualidades, ¿cómo puedo desarrollarlas y cómo puedo ser más efectivo? Quiero que pienses primero que nada que muchos de los retos y de los temas que vamos a hablar esta mañana se experimentaron en la iglesia del primer siglo. Quiero que pienses que ellos primero que nada eran una iglesia que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó eran aproximadamente 120 discípulos. Llega Pedro con un poderoso mensaje el día del Pentecostés, narrados en Hechos 2:36, y de un día para otro la iglesia de ser 120 discípulos tiene un sorprendente crecimiento. Eran 3,120 discípulos. Quiero que te imagines que, por ejemplo, tú te estás en una reunión de 50 personas, 60 personas aproximadamente, y que el domingo ahora tienes que ser el anfitrión no solamente para esas 60 personas, sino para 1,560. Obviamente cambiaría el modo de organización, las sillas no nos darían abasto, ¿quién va a recibir a los invitados? Tenemos suficientes baños para que las señoras, los niños pasen a utilizarlos, y obviamente la logística y todo lo que esto incluye pues cambia, ¿no? Y eso fue uno de los desafíos que nuestros hermanos en el primer siglo vivieron. Quiero que para iniciar nuestro estudio esta mañana me puedas acompañar a nuestra primera escritura que está en Hechos 6, versículo del 1 al 6. Y nuevamente el título de nuestra clase esta mañana es Cualidades de un siervo efectivo, parte 1. Fíjate lo que estaba sucediendo. Hechos 6, versículo del 1 al 6. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir mesas. Versículo 3. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Versículo 6 dice que los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Fíjate qué increíble pasaje donde vemos aquí ya a los apóstoles en acción. Vemos unas de las primeras situaciones ya internas. Hay 2 grupos que son descritos aquí en el principio del pasaje. Uno de ellos dice que eran los judíos de habla griega y los judíos de habla aramea. Bueno, los judíos de habla griega eran conocidos en ese momento como helenistas. ¿Quiénes eran ellos? Judíos cristianos influenciados por una cultura griega. ¿Y quiénes era el otro grupo que hablaba arameo? Bueno, ellos eran conocidos como los hebreos.
Eran judíos cristianos también, ya convertidos al cristianismo, pero quienes seguían teniendo algunas prácticas en el judaísmo y tradiciones. Pero recordemos que unos eran de habla griega y otros de habla aramea. Bueno, ¿cuál fue la solución de los apóstoles? Simple y sencillo. Los dos apóstoles llaman, comisionan a 7 hombres para cubrir las necesidades que se presentaron dentro de la iglesia, ¿verdad? Estas responsabilidades las delegaron, dice aquí en los versículos que leímos, a 7 hombres. Esas responsabilidades no eran las mismas que los apóstoles tenían, pero eran indispensables para el ministerio, para el funcionamiento interno de la iglesia. Los mismos apóstoles dicen, no está bien que descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y eso es algo muy importante. Cuando tú y yo servimos dentro de una iglesia, tenemos que pensar que cada uno de nosotros tenemos diferentes roles, funciones, dones y habilidades. Algunos vamos a ver que tienen la habilidad para predicar, otros van a tener la habilidad para cantar, otros para servir a nuestros niños en los ministerios, otros para hacer sentir bien a alguien cuando llegue a nuestras reuniones. Y todas esas personas forman una parte vital de nuestro ministerio para que una iglesia funcione. Quiero también que pienses, estos 7 hombres fueron los primeros diáconos registrados en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El día de hoy muchas veces algunas iglesias, quizás es nuestro caso también, pueden escoger personas por cierto perfil profesional. Te voy a dar un par de ejemplos. Un maestro de secundaria, de preparatoria, un músico profesional, o qué tal un contador, ¿no? Ves a un hermano que tiene el perfil del maestro y le dices, hermano, quiero que utilices tus talentos para ayudarnos a avanzar el ministerio de los niños, que haya un programa más específico de qué es lo que vamos a estar enseñando a nuestros niños este año 2021. ¿Qué tal un músico? Hermano, ocupamos que tus talentos que Dios te dio nos ayudes a traerlos a la iglesia, para que las hermanas ya no se desafinen tanto, para que los músicos no se salgan de tiempo y ocupamos de tu talento. Y un contador, ¿por qué no tenerlo ayudándonos con las finanzas de la iglesia? Y así sucesivamente. Todos estos son perfiles que muchos hermanos tienen de manera profesional y que queremos traerlos a la iglesia y que se conviertan en roles espirituales para servir a la iglesia. Entonces, quiero que pienses que en el primer siglo la iglesia no escogía a esos diáconos o a estos 7 hombres mencionados por ese perfil académico, por ese perfil profesional, pero más bien por sus cualidades espirituales que tú y yo estudiaremos esta mañana. En el griego, la palabra diácono significa correr o aquel que actúa con rapidez. Es decir, un diácono, si tú eres un diácono de alabanza, si tú eres un diácono en el ministerio de los niños, si eres un diácono en la mesa directiva, tú eres un hombre o una mujer que está dispuesto a correr con rapidez o actuar con rapidez para que las necesidades de la iglesia se satisfagan. Por lo tanto, la función de un diácono es de proteger la armonía dentro del cuerpo, pero también de mantener el orden y las necesidades cubiertas del cuerpo de Cristo. 6 cualidades por las que fueron elegidos estos 7 hombres, las voy a mencionar enseguida y vamos a estudiar 3 de ellas. La primera es la sumisión, una buena reputación, que eran llenos del Espíritu Santo. 4, había sabiduría. 5, visión por la obra de Dios. Y finalmente, eran hombres de humildad. El día de hoy estudiaremos las primeras 3. ¿Ok? Nuevamente en el siguiente capítulo, en la siguiente clase, la siguiente semana será cubierta las otras 3. Así es que veamos entonces las primeras 3 cualidades de un siervo efectivo, que sería la sumisión, la buena reputación y hombres llenos del Espíritu Santo. Yo quiero darte este reto mientras escuchas esta clase esta mañana. Quiero de alguna manera que tú y yo tengamos una interacción que no sea pasiva, que no sea simplemente un escuchador, pero que mentalmente tú estés pensando en cuáles de estas cualidades tú ya posees, que son una fortaleza para ti, y en cuáles de ellas a ti te necesita crecer, tú necesitas desarrollarlas más. Vamos a ver la cualidad número 1, la cualidad de la sumisión. Quiero que piensen, los primeros diáconos estaban bajo la autoridad de los apóstoles. Los apóstoles fueron quienes les impusieron las manos a ellos. Fueron quienes oraron por ellos y fueron también quienes compartieron su autoridad dentro de la iglesia. En algunas iglesias el día de hoy, los diáconos son los que nombran a los ministros,
son los que imponen las manos sobre los ministros, oran por los ministros y les dicen sus funciones. Esto estaría acorde a la escritura, pues de cabeza. Así es que mejor sigamos el ejemplo que el libro de los Hechos nos deja, que obviamente Dios tiene planeado y diseñado su iglesia de esa manera. Los apóstoles imponen las manos, oran y comparten su autoridad con los diáconos para que ellos tengan un buen desarrollo y tengan una manera de llevar a cabo su función dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué era un apóstol a diferencia de un diácono? Bueno, el apóstol se dedicaba a la oración, era al ministerio de la palabra. Ellos predicaban el evangelio a aquellos que todavía no habían sido convertidos, pero también bautizaban a aquellas personas que estaban llegando a los pies de Cristo. Es decir, esa era la función de los apóstoles, el invertirse en las personas, el orar, el ministrar y el predicar. Esa era parte de la preparación. Quiero que veas qué significa la palabra apóstol. La palabra apóstol es literalmente el enviado, y ellos cumplían a la perfección la descripción de esta palabra. Ellos habían sido enviados por Jesús, por el Espíritu Santo, a predicar las buenas nuevas. En contraste, un diácono, su función es más enfocado a las necesidades de los creyentes, es decir, la parte interna de la iglesia. Corrían cosas prácticas dentro de la misma, eran sí hombres de oración, claro, estudiantes de la palabra, tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero no necesariamente la predicación era una de sus funciones primordiales. En Hechos 6, versículo 8, describe a Esteban como uno de esos 7 hombres. Ya lo leímos enlistados junto con Prócoro y otros más. Lleno del Espíritu Santo, de fe y de poder, que realizó grandes señales entre la gente. Esta era la descripción de Esteban. Un hombre lleno de fe, de poder y del Espíritu Santo que realizó señales entre la gente. Él fue considerado uno de los primeros mártires. Él fue una de las personas que habló valientemente acerca de Jesucristo, de su evangelio, de su muerte y su resurrección, y la Biblia lo registra como uno de los primeros mártires en perder su vida por cuestiones del evangelio. Qué increíble ser recordado y registrado esta mañana. Mas, sin embargo, la predicación y la oración no era una de sus funciones primordiales de Esteban, pero cuando él tuvo que hablar valientemente de nuestro Señor Jesucristo, así lo hizo. Entonces, ¿qué es un siervo efectivo? ¿Cómo un siervo efectivo puede llevar a cabo esta parte, esta cualidad de la sumisión? Bueno, siempre se someten su voluntad a la dirección y la autoridad de otros, entendiendo que la autoridad más alta siempre será nuestro Señor Jesucristo, siempre será Jesús mismo. Cuando aprendemos a someternos tú y yo a la autoridad de otros, es cuando en realidad podemos ser esos siervos efectivos que describe la Biblia. Mira, en este momento se me viene a la mente el año pasado, febrero 23 desde 2020, sin saber que íbamos a estar viviendo todo esto de la pandemia. Me acuerdo, celebramos el 30 aniversario de la Iglesia de Cristo en Guadalajara. Fue un evento increíble. Pero ¿sabes algo que tuvo de particular ese evento? No sé si recuerdas, nuestro hermano Frank Botello tuvo la oportunidad de predicar, nos dio un mensaje increíble. Él acababa de regresar de Yakarta, nos habló un poquito de allá. Pero el encargado de toda la logística fue nuestro hermano Fer Ávila. Y Fer Ávila hizo un increíble trabajo acomodando diferentes grupos y equipos. Unos eran encargados de los globos, la decoración, la mantelería. Otros de la logística de los alimentos. Hubo café, no sé si te acuerdas, panecitos. Otros más de la música. Llegó el mariachi, estuvimos muy contentos. Y finalmente yo tuve la oportunidad de servir en la alabanza y otros ministerios, ¿no? Había un dron tomando fotografías, había hermanos sirviendo de diferentes maneras. Cada uno de nosotros que sirvió en ese evento tenía un entendimiento. Yo estoy bajo la autoridad en este momento de mi hermano Fer Ávila. Él me va a dar dirección y yo entiendo que cualquier idea que yo pueda aportar al grupo para que este evento se lleve de mejor manera, necesito llevarla a la autoridad de mi hermano Fer Ávila. Pero él a su vez estaba sometido a la autoridad de Frank Botello, quien es nuestro líder congregacional, discipula las diferentes regiones e iglesias aquí en Guadalajara, en Colima, Guanajuato, Zacatecas, Tepic y La Barca. Pero a su vez Frank entiende
que la última autoridad es Jesucristo mismo. Es decir, porque Él está sometido bajo Jesús, Fer puede someterse bajo Frank y cada uno de nosotros podemos someternos y llevar un papel de diácono y de sirvientes o siervos dentro de la iglesia de manera eficaz y eficiente. ¿Cuál sería lo opuesto a esto? Un individuo rebelde que sirviera por un tiempo y de manera periódica, pero cuando algo no se alinea a su manera de pensar o de sentir, dejará el trabajo tirado. Un individuo o un siervo rebelde. ¿Los has visto? No, es que a mí el mariachi no me gustó. Mejor me hubieran dicho a mí, yo conocí el mariachi mejor de por ahí, de Tepa. No, es que a mí no me gustó mucho la decoración, ese color de los globos que escogieron como que no iba con el tema. No, es que a mí el café creo que hasta me dio acidez. ¿Los has escuchado, esos siervos rebeldes que cuando no se hace la cosa a su manera terminan tirando la toalla, dejando tirada la chamba y alguien más tiene que venir y continuar el trabajo? ¿Sabes por qué pasa? Tristemente no podrán ser siervos efectivos para ayudar a otros a crecer en su fe o depender del Espíritu Santo. Y simplemente eso sucede porque ellos no están dependiendo en sí del Espíritu Santo para llevar a cabo su función o su labor. La frase célebre que todos conocemos: nadie puede dar lo que no tiene. Ellos no pueden dar una dirección espiritual porque ellos mismos no están dependiendo del Espíritu Santo. La confusión en el mundo. Se piensa que si eres sumiso significa ceder a todo, o ser débil, o ser agachón. Oye, ¿vas a venir a la reunión? No, es que me dijeron que si me podía quedar 2 horas más y es que pues me voy a quedar a trabajar. Oye, pero tú ya tenías un compromiso. Sí, pero... Y confundimos que como en el mundo el ser sumiso es ser débil. No, el jefe te dijo, te quedas 2 horas más, no me importan tus compromisos personales. Traemos esas ideas o pensamientos a la iglesia y creemos que el ser sumiso es ser una persona débil o que no expresa sus ideas. Pero el contraste es con Dios. La sumisión es entender que Dios ha otorgado cierta autoridad y responsabilidad en un individuo para dirigir su pueblo y a Él pedirá cuentas. Esa es la sumisión de manera espiritual, es desde una perspectiva de Dios. La sumisión y la fe también va de la mano. Si no creemos que Dios va a proveer, que Dios va a protegernos, que va a cuidarnos de cualquier situación y circunstancia, difícilmente podemos o estar dispuestos a rendir nuestra vida a su voluntad. ¿Ves cómo es importante tener la sumisión y nuestra fe de la mano? Es súper importante porque eso demuestra nuestra dependencia de Dios y nuestra confianza en Él. Los primeros diáconos estuvieron dispuestos a dejar que los apóstoles hicieran su función y ellos tomar su función o su rol de servicio dentro de la iglesia. Es decir, ellos no dirigían la iglesia, los diáconos no dirigían la iglesia, pero sí ayudaban a resolver problemas que se presentaran dentro de la iglesia. Es muy diferente. Dejaban a los apóstoles hacer su chamba y los diáconos hacían la misma. Como siervos de Cristo, tú y yo estamos llamados a someternos al liderazgo de la iglesia y del Espíritu Santo para cumplir nuestro rol dentro de la misma. Repito, someternos al liderazgo de la iglesia y del Espíritu Santo para así poder tú y yo poder cumplir nuestro rol de manera efectiva. Mira, quiero leerte en Mateo. Vamos a Mateo 8. Vamos a leer del versículo de 5 a 10. Es un pasaje que muchos de nosotros conocemos y nos llena de fe y nos reta. Mateo 8, 5. Al entrar Jesús en Capernaum se le acercó a un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y le digo a otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Versículo 10. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Qué increíble ver la fe del centurión.
Pero ¿por qué el centurión diría que no es digno? ¿Entendería acaso la supremacía, el poder, el estatus de Jesús en un nivel jerárquico, si tú quieres, hasta un inclusive militarizado, entendiendo, si yo soy capitán, si yo soy un centurión, él está por encima de cualquier general, de cualquier comandante supremo de cualquier nación? Ese es Jesús. Y por eso él mismo entendió, yo no soy digno, Jesús, de recibirte en mi casa. Yo no soy digno, Señor. ¿Cuál era la cualidad que demostró el centurión al hacer esto? Sumisión. Sumisión. Jesús está arriba y yo abajo. Él es santo y yo no lo eres. Él es digno, yo no. Él es perfecto, yo soy imperfecto. ¿Y cómo fue que el centurión demostró su fe, como dijo en el versículo 10 Jesús? Bueno, pues confiando plenamente en Jesús, confiando su fe. En el versículo 8, dijo eso. Yo confío plenamente en ti, Jesús. No es necesario que vayas a mi casa a sanar a mi siervo. Ahora veamos la segunda cualidad de un siervo. Esa cualidad es la cualidad de la buena reputación. Ya hemos estudiado la cualidad de la sumisión, ahora veremos la cualidad de la buena reputación. Mira, una frase que escuché recientemente es que cuida tu carácter y tu reputación se cuidará a sí misma. Repito, cuida tu carácter y tu reputación se cuidará a sí misma. El tener una buena reputación es indispensable y por eso debemos tener cuidado de nuestro carácter. En Hechos 6:3, los diáconos fueron escogidos primero que nada porque eran hombres de buena reputación. ¿Recuerdas? Eran hombres de buena reputación. Su carácter era ejemplar y su integridad era muy alta. Una buena reputación es algo en que todos deberíamos buscar e invertirnos. Esto no significa que le vamos a agradar a todo el mundo o que todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros, de hecho. No significa eso. Pero una buena reputación sí creemos que firmemente en la palabra de Dios, y que si lo hacemos, la palabra de Dios, nuestro estilo de vida, y nos esforzamos por ponerla en práctica diariamente, estaremos construyendo una buena reputación definitivamente. ¿En dónde? Primeramente en la comunidad de nuestros creyentes, en la comunidad de aquellos que han llegado a conocer de Jesús, pero también en el mundo. En cualquier lugar que tú vayas, tu trabajo, la escuela, en tus vecinos, tu familia, tu reputación será diferente. Él o ella es una mujer de integridad. Él o ella es una mujer que tiene valores y principios. Una buena reputación no tiene nada que ver con los estándares del mundo, de ser una persona exitosa. El ser rico, el ser famoso, el ser un líder de un grupo o tal o cual empresa, no necesariamente quiere decir que tengamos una buena reputación. Yo creo que todos conocemos el ejemplo, ¿verdad? El artista que todos seguimos, el cantante, el actor que apreciamos y que decimos, qué increíble cómo actúa, cómo canta. Me gusta cómo ejecuta musicalmente cada nota en el piano, en la batería, ¿verdad? Yo puedo pensar en algunos de ellos que sus vidas tristemente han sido expuestas al público porque son pues imágenes públicas y en el escenario son increíbles, pero cuando bajan en el escenario tristemente sus vidas son destrozadas, llenos en la drogadicción, con deudas, en situaciones de adulterio, una doble vida, hijos regados por aquí o por allá, drogas y demás. Cuando tú ves todas este tipo de personas, la verdad te entristece el corazón porque pensarías que una persona que tiene fama, que tiene los recursos económicos, estaría en otro nivel en su vida personal, pero desafortunadamente no. En contraste, una persona con un bajo ingreso, que tiene pocos ingresos económicos, puede tener una increíble reputación entre la gente que lo conoce. Quizás tú conozcas a alguno de ellos que dices, bueno, no vive en Puerta de Hierro, no vive en Valle Real o en Jardín Real, no es parte de esa realeza, mas sin embargo es un hombre, es una mujer que tiene una increíble reputación dentro de la comunidad. Es una persona que quizás no sea famosa, mas sin embargo sí es una persona conocida por ser una persona espiritual. La pregunta que yo quiero hacerte esta mañana es ¿por qué la reputación
es vital o importante para el servicio dentro de la iglesia? ¿Por qué la reputación es vital o importante? Y mira, porque el servicio verdadero es un reflejo del amor y la presencia de Dios en la vida de la persona. El amor y la presencia de Dios en la vida de la persona. Es un reflejo. Nosotros reflejamos cuando estamos sirviendo y cuando nuestra reputación es bien conocida entre los creyentes, es vital e importante. El mundo te dice lo contrario. El fin justifica medios. ¿Alguna vez lo has escuchado eso? No importa qué tengas que hacer, siempre y cuando que el trabajo esté hecho. ¿De verdad? Y de repente vemos por ahí empleados que dicen, oiga, vengo el trámite de tal empresa, a ver si ya está la licencia para que podamos operar. No, pues todavía no está. Oiga, ¿y cómo le podemos hacer? Pues pase con el de allá, él le da más informes. Y estamos dispuestos inclusive a sobornar a funcionarios públicos y a ellos a corromperse con tal de que el trámite se termine, ¿verdad? El fin justifica medios. Dices, ya quedó el trámite, jefe, aquí está, yo ya cumplí, no importó qué fue lo que se tuvo que hacer o decir. Mas, sin embargo, no podemos separar el carácter interno de una persona con sus actos de servicio. Es decir, para Dios, una buena reputación es vital para un buen servicio. Para Dios, tu reputación es vital para tu buen servicio. ¿Verdad? Nuestra reputación trae un buen o mal testimonio acerca del Evangelio de Cristo. Las palabras convencen, pero los hechos arrastran. A veces lo decimos nosotros mismos. Oye, hermano, qué bonito hablaste, pero ¿qué tal tu vida? ¿Qué tal tus hechos? ¿Qué tal tu ejemplo? ¿Es tu vida congruente a lo que estás diciendo? Y por eso la Biblia nos recuerda que tu vida y tu doctrina sean congruentes. Porque si lo haces, te salvarás primeramente a ti mismo y a aquellos que te escuchan. Es súper importante que nuestra vida, nuestra reputación, nuestra doctrina sea congruente con el Evangelio. Las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Tu vida puede crear un impacto positivo o negativo para aquellos que te observan en el día a día. Hay gente que el día de hoy te está observando a ti y me está observando a mí. Yo ni siquiera me estoy dando cuenta, pero mira, el vecino que tiró la basura. Mira, el vecino que ya llegó borracho otra vez. Mira, ¿verdad? El compañero de trabajo que siempre llega tarde. Tu reputación, buena o mala, está creando un impacto positivo o negativo. Por eso, si tu reputación es buena en Cristo, durará para toda la eternidad y no solo por unas semanas o unos cuantos meses. Cuando tu reputación es buena en Jesucristo, es eterna. Vamos a leer juntos Mateo 7, versículo 17 al 18. Por favor, acompáñenme. Mateo 7, versículos 17 al 18. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Jesús nos da esta analogía aquí para que nosotros podamos ver, si tú eres una persona buena, tus obras no pueden ser malas, pero viceversa, en contraste, si eres una persona mala, tus frutos o tus obras no pueden ser buenas. ¿Cómo se puede relacionar el ejemplo de dar un fruto malo? ¿Cómo se puede relacionar en los actos de servicio? Quiero que pienses tú esta mañana. Malas intenciones quizás. ¿Cuál es la importancia de la santidad en tu vida mientras sirves a otro? ¿Ves cómo tiene una importancia el que tú vivas en santidad aun cuando te encuentras sirviendo a otros? Jesús dijo, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Es decir, yo tengo que mantener santo y puro mi corazón en un constante arrepentimiento. Vayamos finalmente a la tercera cualidad, la cualidad de ser lleno del Espíritu Santo. Ya estudiamos la sumisión, la buena reputación, ahora es la cualidad de ser lleno del Espíritu Santo. Mira, en Hechos 3, dice el pasaje que se aseguraron que los 7 hombres que ellos escogieron fueran hombres llenos del Espíritu Santo. Para ser un siervo efectivo, tú y yo debemos de ser un siervo que está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía como creyentes en Cristo. ¿Para qué? Para hablar las buenas palabras, para realizar las buenas obras y para caminar de manera correcta delante de Dios. Hablar las buenas palabras, realizar buenas obras
y caminar de manera correcta delante de Dios. Es imposible que tú y yo hagamos algo en esta tierra que tenga un impacto eternal a menos que el Espíritu Santo nos lo permita. Ya hemos mencionado que Esteban era un hombre lleno de poder, de buena reputación y lleno del Espíritu Santo. Y fíjate qué cualidades tan especiales que tú dentro de tu congregación, dentro de tu comunidad, dentro de tu trabajo, en tu comunidad de vecinos, puedas ser conocido como un hombre, una mujer de poder, con una buena reputación y del Espíritu Santo. Sería increíble. Esteban era un hombre de cualidades que te llena del Espíritu Santo y él emanaba el carácter de Dios. Era evidente que él estaba con Dios. ¿Cuáles son algunos de esos frutos del Espíritu Santo? Bueno, leamos en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y finalmente dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Algo que podemos nosotros buscar es ser más como Cristo y desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Y la verdad es un reto. Si tú me preguntas a mí, Napo, ¿tú eres un hombre paciente? La respuesta es no. Eres un hombre amoroso. Muchas veces me cuesta. Eres un hombre alegre. Me cuesta. Puedes preguntar a mi familia cuando llega la Navidad. Me dicen el Grinch de la Navidad aquí en mi casa. Porque muchas veces me cuesta ser un hombre alegre y que en ese momento se celebre la Navidad y decorar la casa. Pero lleno del Espíritu Santo, yo soy llamado a ser transformado en esas áreas. Y ese es el reto para cada uno de nosotros, que tú y yo podamos ser más a la imagen de Jesucristo, que no seamos ese mismo hombre, esa misma mujer que éramos hace 5 o 10 años. Necesitamos ser transformados. Estas cualidades, todos estos frutos del Espíritu Santo son anhelados por cualquier persona en cualquier periodo de la historia, es decir, que son universales y que trascienden cualquier tiempo y periodo de la historia. El día de hoy se aplican al igual que hace más de 2000 años. Y yo quiero animarte a que tú puedas trabajar en tener esos dones del Espíritu Santo, el amor, la paciencia, la alegría. Si tú eres también ese Grinch como yo, que tú seas ese hombre, esa mujer que busque ser transformado en cada una de estas áreas. Los sirvientes que son llenos del Espíritu Santo son más como Jesús. A veces caemos en este error, fíjate, o podemos mencionar algunas cosas. ¿Qué haría Jesús o qué diría Jesús en tal o cual situación, verdad? ¿Qué haría Jesús si se encontrara en esta circunstancia? ¿Cómo viviría Jesús si estuviera viviendo en el ambiente o en la comunidad en la que yo vivo? Estos siervos que están llenos del Espíritu Santo son aquellos que reciben dirección, guía y poder de ese mismo Espíritu Santo que hemos estado estudiando. Como creyentes en Cristo, a veces cometemos el error de decir, si Jesús estuviera aquí, si Él estuviera aquí, sabría qué hacer con tal o cual situación en mi vida personal, en mi vida sentimental, en mi vida laboral. Pero yo quiero decirte algo, te tengo una buena noticia esta mañana. Jesús está aquí. Jesús habita dentro de ti y de mí. ¿Verdad? Muchas veces cantamos inclusive la canción de Cielos y Nubes. En la parte del coro dice, yo sé que Cristo está aquí y vive hoy. Habita en mi corazón. Nunca más estaré solo porque Él prometió no dejarme jamás. Si tú y yo vivimos con esa convicción de que Cristo está aquí y habita en mi corazón, habita en mi vida, yo tengo ese poder, tú tienes ese poder y podemos tomar decisiones de hablar lo que Jesús hablaría, tomar la decisión que Jesús tomaría y comportarse de la manera que Él lo haría. ¿Por qué? Porque Jesús vive en mí. Amigos, si tú nos estás visitando esta mañana, yo quiero invitarte a gozar de una relación personal con el Espíritu Santo. No todo es amor y dulzura, pero definitivamente las personas que somos parte de esta congregación podemos darte testimonio de quiénes éramos antes de conocer de Jesús y el impacto y el amor que nos ha transformado en nuestras vidas. Yo quiero invitarte a estudiar la Biblia. Tenemos una serie que llamamos Principios Básicos. Son 9 estudios muy básicos, como dice la palabra misma, que te ayudarán a conocer más de Dios. Yo quiero animarte e invitarte esta mañana que tú puedas acercarte a estudiar la Biblia. Y si lo estás haciendo, que continúes.
si vas a mitad del camino, si vas en el segundo estudio, si estás por tomar la decisión de bautizarte, que no te rindas. Para terminar, cualquier persona que desee servir y amar a otros con sus propias fuerzas terminará cansado y quemado, desanimado y tristes en las situaciones del día a día. ¿Has visto alguna vez algún líder de charla desanimado y cansado, frustrado con las situaciones que vive dentro de su familia o grupo pequeño espiritual? ¿Has visto a otro líder que ha servido a otro nivel, en otro ministerio, desgastado, que dice: yo ya no quiero saber de esto, yo no sé ni por qué me metí en esto? Es porque muchas veces estamos dependiendo de nuestras fuerzas y no del Espíritu Santo. Nadie, absolutamente nadie puede permanecer fiel en devoción total y consistente sin la ayuda del Espíritu Santo. Así que quien quiera ser un siervo efectivo tiene que recordar estas 3 cualidades que hemos estudiado esta mañana: la sumisión, la buena reputación y el ser lleno del Espíritu Santo. Quiero cerrar, estamos a punto de celebrar la Cena del Señor, y quiero cerrar con esta escritura acerca de la carta que escribió Pablo en 1 Corintios a la iglesia en Corinto, capítulo 15, versículo 14, si me acompañas ahí. Dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Fíjate qué importante recordar aquí que todo lo que hacemos, lo hacemos porque Jesús resucitó. Hay gente, estudiosos, académicos, gente que ha por diferentes siglos estudiado la vida de Jesucristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Y todos coinciden en algo, en que si Cristo no hubiera resucitado, Jesús hubiera sido simplemente un buen hombre con buenos principios morales, éticas y valores, que murió en la cruz por una buena causa. Pero el poder reside en que Jesús resucitó. Y mira, ¿sabes quién resucitó a Jesús? El Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que mora en nosotros el día de hoy fue quien lo levantó de entre los muertos hace casi 2000 años. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Y es por eso que esta mañana tengo el honor de compartirte esta clase y este pasaje. Si la resurrección no hubiese sucedido, el poder de la cruz no tuviera el poder que tiene hoy en nuestras vidas. Ese es el centro de nuestra fe. Amigo, hermana, hermano, que estás aquí esta mañana. Espero que esta clase haya sido de ayuda para tu familia, para tu vida personal, que la pongamos en práctica y que podamos seguirnos desarrollando conforme vamos avanzando en nuestra madurez en Cristo. Gracias por tu tiempo. Acompáñame a orar por el pan y el jugo de uva. Señor, te damos tantas gracias esta mañana por el privilegio de venir ante ti. Gracias porque, como dice el apóstol Pablo en esta carta a la iglesia en Corinto, sin el poder de la resurrección, la cruz simplemente hubiera sido una desgracia. Nuestra fe sería una pérdida de tiempo. Pero porque creemos que nuestro Señor Jesús vivió en esta tierra, murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados y fue resucitado, es que nuestra vida tiene poder y tiene esperanza. Ayúdanos a ser hombres y mujeres sumisos, siervos de buena reputación y siervos que están dispuestos a ser llenados por tu Espíritu Santo. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesús. Bendice el pan y el jugo de uva, que sea una gran celebración en la vida de cada uno de nosotros. Te amamos y es en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús que te oramos todo esto. Amén. Muchas gracias.